El sol de mediodía caía a plomo sobre Culiacán, y en el modesto taller mecánico de Juan Ramírez, el ritmo era el habitual. El chirrido incesante de una pulidora, el golpeteo rítmico de un martillo sobre metal abollado y el inconfundible aroma a aceite quemado y gasolina. Era un santuario de la mecánica, un refugio ruidoso, pero armonioso, en el corazón de un barrio que había aprendido a convivir con sus propios códigos. Los ventiladores, viejos pero incansables, intentaban en vano disipar el calor sofocante, moviendo el aire denso y cargado de partículas de polvo y grasa. Un par de perros callejeros dormitaban bajo la sombra de un Chevy oxidado, tan despreocupados como el cielo azul sobre ellos. La radio, sintonizada en una emisora local, salpicaba el ambiente con cumbias y noticias de poca importancia, creando una banda sonora peculiar para el día a día de un hombre que se dedicaba a devolver la vida a máquinas moribundas. De repente la cadencia familiar de la jornada se quebró. El ronroneo distante de motores potentes se transformó rápidamente en un rugido amenazante. Las cumbias fueron ahogadas por el estruendo de vehículos acercándose a toda velocidad. Los perros, alertados por la vibración que se transmitía por el asfalto, levantaron las orejas y gruñeron. Juan, absorto en la delicada tarea de ajustar una junta de culata, levantó la mirada. Sus ojos, habitualmente concentrados, ahora entrecerrados con una mezcla de curiosidad y una premonición incómoda. No era el sonido de una sirena policial, ni el de una ambulancia. Era algo más pesado, más numeroso. Una caravana de camionetas negras, de esas que no se ven en las calles sin un propósito oscuro, se detuvo abruptamente frente al taller. No eran los clientes habituales que buscaban un cambio de aceite o una reparación menor. Eran vehículos blindados, con los cristales polarizados y la apariencia imponente de quienes no pedían permiso. Las puertas se abrieron casi al unísono, y de ellas surgieron figuras armadas hasta los dientes. Rifle de asalto al hombro, chalecos tácticos, pasamontañas oscuros que ocultaban sus rostros, dejando solo la fría determinación en sus ojos. Había una decena, quizás 12 hombres, moviéndose con la precisión brutal de un comando. El silencio que siguió a la interrupción de los motores fue tan sobrecogedor como el estruendo previo. Un silencio tensa y cargado de expectación. Los ayudantes de Juan, 2 jóvenes aprendices que apenas superaban la veintena, soltaron las herramientas y se quedaron inmóviles, el miedo pintado en sus rostros. En medio de todo esto estaba Juan el Cobre Ramírez, un hombre que a primera vista se perdía entre la multitud. Mediana edad, con el cabello escaso y salpicado de canas, manos curtidas por el trabajo duro y manchadas de grasa que nunca terminaba de salir, y una camisa de trabajo, antes blanca, ahora de un gris indefinido. Su figura era delgada pero fuerte, forjada por años de levantar piezas pesadas y estirarse en posiciones incómodas bajo los coches. Su rostro, marcado por las líneas de la experiencia y el sol, no revelaba de inmediato la profundidad que albergaban sus ojos. Pero esos ojos eran penetrantes, no de una manera amenazante, sino de una forma que parecía ver más allá de la superficie, comprender la mecánica interna de las cosas, incluyendo a las personas. Juan era un hombre de pocas palabras, algo que muchos confundían con timidez o falta de elocuencia. En realidad, era la manifestación de una observación aguda y una prudencia forjada en la vida de un barrio donde la discreción era tan valiosa como el buen crédito. En Culiacán, Juan era más que un mecánico, era una institución. Su taller no solo reparaba motores, sino que también era un punto de encuentro no oficial, un lugar donde los vecinos podían encontrar un consejo sincero, una mano amiga o simplemente un café fuerte. Su reputación se cimentaba no solo en su habilidad para diagnosticar el problema más escurridizo de un motor, sino también en su intachable honestidad y su estricta neutralidad en los asuntos que aquejaban al barrio. Era un hombre respetado, de esos que construyen su legado a base de trabajo constante
y una integridad inquebrantable. Su vida giraba en torno a ese pequeño rincón polvoriento y ruidoso, su hogar y su sustento, un testimonio silencioso de una vida dedicada al oficio. Nunca había buscado problemas, y los problemas, hasta ese momento, rara vez lo habían encontrado a él. El líder del grupo, armado, un hombre alto y fornido con un pasamontañas que no lograba ocultar la dureza de sus facciones, avanzó unos pasos, el rifle apuntando al suelo pero con una intención clara. Su voz, distorsionada por la tela, resonó con autoridad. «Venimos por un encargo, viejo. Sabemos que aquí se guardan cosas que no son tuyas». Era una declaración, no una pregunta. Al decir viejo, había un matiz de desprecio, la manera en que los jóvenes violentos se dirigían a quienes consideraban irrelevantes. Pero Juan no parpadeó. Su mirada ya no era solo de curiosidad, ahora portaba la calma profunda de quien ha visto mucho, y sabe que el pánico solo empeora las cosas. Los hombres armados comenzaron a dispersarse por el taller, la suela pesada de sus botas resonando en el suelo de cemento, un sonido ajeno y brutal en aquel espacio familiar. Sus armas apuntaban a cada rincón, a cada vehículo levantado en los elevadores, a cada pila de neumáticos. Revisaban con rudeza, empujaban herramientas, abrían los capós de los coches con gestos bruscos, buscando algo que no especificaban. No había sutileza en sus movimientos, solo una fuerza bruta y una autoridad impuesta por el armamento. Uno de los hombres se acercó a un viejo Ford ranchero que Juan estaba restaurando con esmero, un proyecto personal que llevaba años. Con la culata de su rifle golpeó el capó, dejando una pequeña abolladura. Juan, que seguía de pie junto al motor que había estado trabajando, apretó los labios, pero no dijo nada. El aire se hizo más espeso, cargado con el olor a pólvora y sudor. Los aprendices se habían refugiado detrás de una estantería de repuestos. Temblaban visiblemente. «¿Dónde está? No tenemos todo el día», vociferó de nuevo el líder, su paciencia claramente menguando. Su tono era de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos, de alguien que operaba bajo una ley diferente, la ley del miedo y la fuerza. La tensión en el taller era palpable, tan densa que casi se podía cortar con el cuchillo. Los hombres del cártel de Sinaloa, o CDS como se les conocía en las calles, no estaban ahí para un simple chequeo. Su presencia era una amenaza velada, una exhibición de poder, y su búsqueda parecía ir más allá de un simple vehículo robado. Se sentía como si el destino de Juan y su taller estuviera de un hilo, sujeto a la voluntad caprichosa y violenta de estos intrusos. La situación era crítica, el cobre lo sabía. No se trataba de un cliente molesto o un coche con un problema difícil. Era el CDS, invadiendo su santuario, profanando su tranquilidad. La pregunta no era si encontrarían lo que buscaban, sino qué pasaría si no lo hacían. El ambiente era un polvorín a punto de estallar. Manteniendo la calma, Juan observó cada movimiento, cada gesto de los hombres armados, evaluando la situación, buscando una salida, una señal. Pero solo encontraba más y más agresividad, más destrucción, más de esa implacable imposición de voluntad. Este era un enfrentamiento que cambiaría todo, una invasión que revelaría algo mucho más profundo de lo que cualquier alma en el taller, excepto quizás el propio Juan, podía imaginar. No se pierdan cómo esta historia se desarrolla. Suscríbanse al canal para estar al tanto de cada giro inesperado y cada revelación que les dejará sin aliento. Esto es solo el principio. Los vehículos del CDS, con sus motores aún rugiendo suavemente, formaban un semicírculo intimidatorio alrededor del taller. Los hombres, que de ellos descendían, no perdían el tiempo. Sus botas resonaban con autoridad sobre el piso de cemento, un sonido que era ajeno a la habitual sinfonía de herramientas y motores. Al principio, la búsqueda de los hombres armados fue metódica, aunque brusca. Abrían capós con violencia, pateaban neumáticos y pasaban linternas por cada rincón oscuro. Sus gestos revelaban impaciencia. Pero el tiempo transcurría sin que encontraran lo que supuestamente buscaban.
No había rastros del vehículo robado, ni indicios de ningún favor oculto. La frustración comenzó a dibujarse en los rostros de los sicarios, transformando la búsqueda inicial en un acto de pura intimidación. Las palancas y herramientas que antes servían para dar vida a los motores, ahora eran usadas para abrir puertas de armarios y golpear piezas de repuesto, derribando estantes con desprecio. Los pocos empleados de Juan, jóvenes en su mayoría, observaban la escena con los ojos desorbitados y el pulso acelerado. Se encogían ante cada golpe, cada crujido de metal doblado, intentando hacerse invisibles, temerosos de atraer la atención de aquellos sujetos implacables. Uno de ellos, un muchacho apenas salido de la adolescencia, se aferraba a un trapo grasiento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En medio de todo este caos destructivo, Juan el Cobre Ramírez permanecía sorprendentemente sereno. Sus manos, manchadas de aceite y con las cicatrices de una vida dedicada al trabajo duro, estaban cruzadas sobre el pecho. Su mirada, penetrante y tranquila, no era la de un hombre resignado, sino la de alguien que procesaba cada detalle, cada movimiento, cada amenaza. No había sudor frío en su frente, ni temblor visible en sus labios, solo una calma casi insólita para la situación. Era la calma de quien ha visto mucho, de quien ha aprendido que el pánico solo nubla el juicio. Al frente del grupo, como un depredador seguro de su manada, se encontraba el Chacal, un nombre que ya era un susurro de terror en las calles de Culiacán. Joven, con no más de 25 años, vestía ropa de marca que parecía costar más que el valor total del taller de Juan. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gomina, y una cadena de oro grueso colgaba de su cuello, brillando con obscena ostentación. Sus ojos, pequeños y oscuros, irradiaban una arrogancia desmedida, la de quien se sabe intocable y dueño de la vida y la muerte. Se movía con una confianza brutal, haciendo gestos despectivos a sus hombres, como si el taller y todo lo que contenía fueran meros obstáculos en su camino. Su reputación lo precedía, un historial de violencia irracional, de decisiones tomadas al calor de la ira, sin importar las consecuencias. Había llegado a ese taller no solo buscando algo, sino con la clara intención de establecer dominio, de dejar una marca indeleble de su poder. ¿No tienen nada que decir, viejo?, rugió el Chacal, acercándose a Juan con pasos deliberados. Su voz era áspera, teñida de insolencia. ¿O te haces el tonto? Sabemos que aquí se esconden cosas. Juan levantó la vista encontrando los ojos del Chacal sin una pizca de miedo. Su voz, aunque baja, no flaqueó. No sé de qué me habla, jefe. Este es un taller honesto. Reparamos carros, no escondemos nada. Si buscan algo, tal vez se equivocaron de lugar. Mi taller está abierto. Pueden buscar lo que quieran. Unas risas sarcásticas resonaron entre los hombres del CDS. El Chacal sonrió, pero su diversión no llegó a los ojos. ¿Abierto? ¿Crees que esto es una invitación? Esto es una visita, viejo. Y si no encontramos lo que buscamos, créeme, van a desear no haber abierto la boca. Si hay algo que yo pueda hacer para ayudarles a encontrar lo que buscan, díganme, insistió Juan, su tono seguía siendo pausado. Si es un vehículo, soy mecánico, conozco de coches. Quizás si me dicen qué buscan, puedo orientarles. No quiero problemas para mis muchachos, ni para mi negocio. La oferta de Juan, una tentativa de resolución pacífica, fue recibida con una burla. El Chacal dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. ¿Orientarnos? ¿Tú? ¿Crees que somos estúpidos? Tu ayuda no la necesitamos. Lo que necesitamos es que nos digas dónde está el carro, o la mercancía, o lo que sea que tengas escondido. Uno de los hombres de El Chacal, un gigante tatuado con una cicatriz cruzándole la ceja, se acercó y empujó a Juan con el cañón de su fusil. El impacto fue seco, pero Juan apenas se tambaleó. Su mirada se mantuvo fija en El Chacal, una mirada que, a pesar de la ausencia de agresión física, transmitía una resistencia interna inquebrantable. No era desafío abierto, sino una fortaleza silenciosa que parecía irritar aún más a El Chacal.
Era la mirada de un hombre que se negaba a doblegarse, incluso cuando no podía contraatacar. «No hay nada que confesar aquí», dijo Juan, su voz ahora un poco más firme. «Mi vida es este taller. Soy un mecánico. Lo que ven es lo que hay». El chacal se rió, una risa desagradable y sin alegría. Su paciencia se agotaba. Los destrozos en el taller continuaron, ahora con mayor furia, como si la frustración de no encontrar nada se canalizara en la destrucción. Los motores eran volteados, las cajas de herramientas volcadas, los vidrios de las ventanas estallaban. El sonido de la anarquía llenaba el aire, y los empleados de Juan se encogían aún más, temiendo lo peor. Juan, sin embargo, solo observaba. No suplicaba, no se desesperaba. Su rostro era una máscara de estoicismo. Era evidente que, a pesar del evidente peligro, había una parte de Juan que se negaba a ceder. Una resistencia forjada en años de vida dura, de enfrentar problemas con calma y determinación. «Vas a hablar, viejo», dijo el chacal, su voz ahora baja y más peligrosa. «Vas a hablar, quieras o no, y si no lo haces, créeme, este taller será lo de menos que pierdas». El chacal, con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos helados, se volvió hacia sus hombres, sus movimientos reflejando una autoridad brutal. La tensión en el taller era un cuchillo afilado que cortaba el aire, volviendo cada respiración pesada, cada latido una resonancia de miedo. Había estado observando a Juan, buscando el quiebre, la señal de debilidad, pero el viejo mecánico permanecía como una roca, inamovible, su mirada fija, un pozo insondable de calma. Esa inquebrantable serenidad, lejos de apaciguar al líder del CDS, solo avivaba su ira, su necesidad de control, de demostrar quién ostentaba el verdadero poder en ese momento y lugar. Era evidente que las tácticas de intimidación iniciales no habían surtido el efecto deseado. Juan no se había doblegado, no había suplicado, ni siquiera había mostrado un temor evidente, lo que para el chacal era una afrenta personal, una burla silenciosa a su autoridad. Con un gesto brusco, tan repentino como un rayo en un cielo despejado, el chacal señaló a uno de los jóvenes aprendices que se había acurrucado detrás de una pila de neumáticos, temblando visiblemente. «¡Agarren al chamaco!», gruñó, su voz rasposa rompiendo el tenso silencio. Dos hombres se movieron con eficiencia brutal, sus botas resonando contra el suelo de cemento mientras se acercaban al joven, que apenas era un adolescente, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el terror. El aprendiz, delgado y evidentemente asustado, intentó retroceder, sus manos extendidas en una súplica muda, pero fue en vano. Fue sujetado con firmeza, sus gritos ahogados rápidamente por la mano de uno de los agresores. La violencia escalaba de una intimidación generalizada a una amenaza personal, directa, diseñada para golpear donde más doliera, para quebrar finalmente la resistencia silenciosa de Juan. Juan sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda. Sus ojos, que hasta ese momento habían mantenido una calma casi sobrenatural, destellaron con una furia contenida, con un dolor primario, al ver la inocencia arrastrada al abismo de la crueldad. La tranquilidad que lo había envuelto se resquebrajó por primera vez, revelando la tormenta que bullía en su interior. Proteger al aprendiz, un muchacho que había llegado a su taller buscando un futuro, una oportunidad lejos de las calles, era más que un deber. Era una cuestión de honor, un juramento tácito de un hombre a otro. Su taller era su vida, sí, pero las vidas de quienes trabajaban bajo su techo eran sagradas. Esta no era solo una prueba de su valía, era una encrucijada moral, una elección entre su propia seguridad, su taller y la vida de un joven inocente. Mientras la escena se desarrollaba con una velocidad brutal y el chacal disfrutaba de su triunfo momentáneo, un detalle sutil pasó casi desapercibido. Uno de los hombres de El Chacal, un individuo de aspecto más curtido y unos años más que el resto, que había permanecido en la periferia del grupo, observando con una expresión de creciente incomodidad, se movió discretamente. Este hombre, al que llamaban el tuerto, debido a una cicatriz que le cruzaba la ceja, se acercó a Juan
con una lentitud apenas perceptible, su mirada escudriñando el entorno, asegurándose de que nadie más estuviera prestando atención. Sus ojos se encontraron con los de Juan por un instante, y en esa breve conexión, Juan percibió una chispa de algo distinto al desprecio o la indiferencia. Había una pizca de inquietud, una advertencia silenciosa. «No encontramos nada, jefe», murmuró el tuerto, su voz casi inaudible por el ruido de los hombres, forcejeando con el aprendiz, pero lo suficientemente clara para Juan, que estaba a solo unos pasos. «Parece que el chacal recibió un chivatazo falso. Alguien lo mandó para revolver el gallinero, para mover las aguas. No hay nada aquí que nos importe». Las palabras fueron apenas un susurro, pero su impacto en Juan fue como el de un trueno lejano. Un tip falso. Alguien estaba usando al CDS, y específicamente a El Chacal, como un peón en un juego más grande, con el taller de Juan como el tablero. La revelación no solo era impactante, sino que también explicaba la irracionalidad de la situación, la terquedad del chacal en su búsqueda sin sentido. No estaba buscando algo, estaba ejecutando una orden, ciego a la verdad. La información cambió todo. La violencia no era un fin en sí mismo para el chacal, sino un medio para un objetivo ajeno, una cortina de humo para un propósito desconocido. Juan no solo estaba lidiando con la arrogancia juvenil y la brutalidad de un líder de cártel, sino con una intriga más profunda, una manipulación que lo había puesto directamente en la mira. La tensión se volvió insoportable, un nudo apretado en su estómago. Ahora, la decisión que tenía que tomar era mucho más compleja y peligrosa. Tenía la información que podía desactivar la situación, desmantelar la farsa, pero revelarla implicaba riesgos incalculables. ¿Podría confiar en la palabra de un hombre del cártel, incluso uno que parecía tener dudas? ¿Y qué pasaría con él si se atrevía a exponer la manipulación? Si hablaba, no solo se enfrentaría a la furia del chacal por hacerle ver como un tonto, sino que también se expondría a la persona o personas que habían orquestado el chivatazo. Esas figuras en las sombras que tenían el poder de movilizar al CDS seguramente serían mucho más peligrosas y despiadadas que el chacal. La verdad, aunque liberadora, podría ser una sentencia de muerte. Pero si no hablaba, el aprendiz sufriría las consecuencias, arrastrado a un infierno que no merecía, y el taller de Juan, su legado, su vida misma, podría ser destruido sin piedad bajo la premisa de una mentira. Estaba atrapado entre la espada y la pared, entre el fuego y la sartén. La vida del joven pendía de un hilo, y ese hilo estaba en sus manos, en su elección, en su habilidad para navegar una situación donde cada palabra, cada acción, podía significar la vida o la muerte, no solo para él, sino para el inocente que ahora era un rehén. La tensión era máxima, el aire se volvió denso con la urgencia de la decisión inminente. El chacal se reía, inconsciente de que su propia farsa estaba a punto de desmoronarse, y Juan sabía que solo él podía decidir cómo y cuándo la verdad saldría a la luz. La voz del tuerto resonaba en la mente de Juan como un eco persistente, una verdad incómoda que ahora debía enfrentar. El chacal, aún ajeno a la verdad, disfrutaba de su absurda demostración de poder, su risa resonando en el taller destrozado. Juan miró al joven aprendiz, cuyo rostro pálido y ojos desorbitados pedían ayuda silenciosamente. No podía permitir que la vida de ese muchacho fuera el precio de una intriga ajena. No podía permitirse el lujo de la inacción. Con una determinación que pocos habrían esperado de su apariencia humilde, Juan dio un paso adelante, su figura encorvada enderezándose ligeramente, su mirada fija en el chacal. El líder del cártel, distraído por el sufrimiento ajeno que él mismo había provocado, no notó de inmediato la aproximación de Juan. Cuando finalmente lo hizo, su sonrisa de suficiencia se desvaneció un tanto. Había algo en la postura del viejo mecánico que no encajaba con la imagen de víctima sumisa que había proyectado hasta ahora. Juan no suplicó, no se arrodilló, ni siquiera levantó la voz. Se acercó a el chacal con una calma casi sobrenatural,
una serenidad que era más perturbadora que cualquier grito. Sus ojos, antes amables y cansados, ahora brillaban con una intensidad fría y penetrante, como el acero viejo y bien forjado. Los otros hombres armados que sostenían al aprendiz también percibieron el cambio, el silencio tenso que de repente había invadido el ambiente. «Están cometiendo un grave error», dijo Juan. Su voz era un murmullo apenas audible, pero cada palabra resonó con una autoridad que era inversamente proporcional a su volumen. «No saben con quién se están metiendo». La frase era sencilla, directa, pero el tono en que fue pronunciada estaba cargado de un significado que iba mucho más allá de las palabras. No era una amenaza, sino una advertencia, un hecho ineludible. No había arrogancia en su voz, solo una convicción profunda, el conocimiento de una verdad que los otros ignoraban. El chacal, acostumbrado a ser temido y obedecido, frunció el ceño. Nadie le hablaba así, nadie se atrevía. Por un instante la bravuconería de El Chacal pareció vacilar. La calma imperturbable de Juan, su falta de miedo, su mirada que parecía ver a través de las capas de arrogancia y violencia, comenzaron a sembrar una semilla de inquietud en el joven líder. Era como si Juan no lo viera como un temible jefe de cártel, sino como un niño que jugueteaba con fósforos sin conocer el verdadero poder del fuego. Aquella mirada, desprovista de temor pero cargada de una extraña sabiduría, era desconcertante. El chacal intentó recuperar su compostura. Una mueca de desdén cruzó su rostro, pero ya la fisura estaba hecha. La duda comenzaba a corroer su seguridad. Los hombres que lo rodeaban también sintieron la tensión. Habían visto a El Cobre en el taller por años, un hombre trabajador que reparaba carros sin preguntar, que vivía su vida en silencio. No era el tipo de persona que pronunciaría esas palabras a un líder del CDS sin una razón de peso. El tuerto, el hombre que le había transmitido el chivatazo falso, a Juan, intercambió una mirada rápida y significativa con el mecánico, confirmando tácitamente que lo que decía Juan tenía un sustento. El ambiente se volvió pesado, cargado de una expectativa incierta. Justo en ese momento crítico, cuando el chacal estaba a punto de responder con alguna amenaza vacía o un golpe de efecto para reafirmar su autoridad, el destino o la casualidad intervino de la manera más inesperada. Mientras Juan hacía un movimiento sutil con su mano, quizás para enfatizar su punto, o simplemente por un tic nervioso, un objeto pequeño y metálico se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo, con un tintineo apenas audible sobre el cemento. No era nada espectacular, solo una pequeña llave de torque, de esas usadas para ajustar tuercas en lugares difíciles, pero su superficie de metal brillaba limpia y pulcra, casi impoluta, para ser una herramienta de mecánico. Grabadas con precisión en su mango, se podían distinguir claramente dos iniciales: J.R. El objeto rodó unos centímetros y se detuvo cerca del pie de uno de los hombres de El Chacal, un individuo corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja. El hombre se agachó automáticamente para recogerla, su movimiento reflejo. Sus dedos gruesos envolvieron la herramienta y sus ojos cayeron sobre las iniciales grabadas. No le dio mayor importancia al principio, era solo una llave de mecánico, pero al enderezarse, su mirada casi por inercia, se dirigió nuevamente a Juan. Fue entonces cuando su semblante cambió. El chacal, con su atención aún dividida entre la extraña advertencia de Juan y la tensión creciente, no notó el objeto inmediatamente. Su ego estaba en juego, su autoridad cuestionada por un don nadie. Pero los ojos de Juan siguieron la llave, su expresión inalterable, como si supiera que la pequeña herramienta, una extensión de su propia identidad, revelaría más de lo que él mismo podría decir. La llave de torque, un objeto tan mundano, se había convertido en un punto focal, un silencioso mensajero de un secreto que estaba a punto de ser descubierto. El hombre de la cicatriz que sostenía la llave sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las iniciales J.R. eran comunes, pero la llave en sí
Su diseño específico, la calidad del grabado, le resultaban extrañamente familiares. No era una herramienta cualquiera de un mecánico cualquiera. Había algo en ella que le daba un aire de distinción, casi de joya, a pesar de su propósito utilitario. Su mente comenzó a procesar la imagen, a buscar en sus recuerdos. La duda en el chacal se intensificó, alimentada no solo por las palabras de Juan, sino también por el lenguaje corporal de sus propios hombres, que ahora parecían más nerviosos que nunca. El silencio se profundizó. Cada segundo se estiraba como una eternidad. El chacal se impacientaba, su ceño fruncido, su mirada alternando entre Juan y el hombre con la llave. No entendía la súbita parálisis que había invadido a sus hombres. El aire se sentía más denso, cargado de una revelación inminente. Juan se mantuvo estoico, como una estatua, sus ojos fijos en el chacal esperando. Sabía que el juego había cambiado, que las reglas de ese día se habían reescrito con la caída de esa pequeña pieza de metal. No había nada más que decir. La llave, con sus discretas iniciales, ahora hablaba por él, susurrando verdades que superaban cualquier amenaza o intimidación. Juan, con la vida del aprendiz pendiendo de un hilo imaginario, avanzó hacia el chacal, con una calma que desmentía el abismo de tormento que se agitaba en su interior. No había súplica en sus ojos curtidos por el sol y el aceite de motor, sino una intensidad, una profundidad que parecía perforar la arrogancia juvenil del líder del cártel. Sus pasos eran lentos, deliberados, cada uno una declaración de intenciones en medio del caos. El chacal, que antes se reía con desdén, vio cómo la sonrisa se le congelaba en los labios al encontrarse con esa mirada inquebrantable. Era una mirada que había visto mucho, que había soportado mucho y que ahora se plantaba como un muro infranqueable. «Están cometiendo un grave error», dijo Juan. Su voz no era un grito, sino un tono bajo y firme que, paradójicamente, cortó el aire más eficazmente que cualquier estruendo. «No saben con quién se están metiendo». Cada palabra era un martillo golpeando la confianza del chacal, no por la amenaza explícita, sino por la autoridad implícita. Las palabras no eran de desafío, sino de advertencia, de un conocimiento que el chacal claramente no poseía. La tranquilidad de Juan era más desestabilizadora que cualquier agresión. No le temblaba la voz, no parpadeaba, simplemente se mantenía allí, un pilar de acero en medio de la vorágine. Por primera vez, desde que irrumpió en el taller, la insolencia del chacal dio paso a una sombra, un atisbo de duda que parpadeó en sus ojos. La compostura de Juan era tan inesperada, tan fuera de lugar en la situación, que comenzó a sembrar una semilla de inquietud en él. Había esperado súplicas, miedo, quizás un arrebato de ira, pero nunca esta calma serena, este aire de conocimiento superior. El chacal, acostumbrado a infundir terror, se encontró un poco desarmado. Su guión de matón se había roto. Su mirada se desvió buscando apoyo en sus hombres, pero solo encontró confusión. Mientras la confrontación silenciosa se prolongaba, un movimiento inconsciente de Juan, quizás un ajuste de su postura o un sutil temblor interno que traicionó su inquebrantable exterior, hizo que algo se deslizara de su bolsillo al suelo. Era un pequeño objeto metálico, pulcro, bien cuidado, a pesar de su entorno de trabajo diario. Cayó con un ligero tintineo en el suelo de cemento, sucio de grasa y aceite. Era una llave de torque en miniatura, de esas que se usan para ajustes delicados. Su superficie plateada relucía tenuemente bajo la escasa luz del taller. Pero no era una llave cualquiera. En su mango, intrincadamente grabado, se veían unas iniciales. Las letras, aunque pequeñas y elegantes, eran inconfundibles. «¡Jefe!», exclamó uno de los hombres del chacal, su voz ronca y más áspera que la de los demás. Era un hombre mayor, con algunas canas asomando bajo su pañuelo, y un tatuaje distintivo de una calavera con un sombrero de ala ancha que se extendía desde su cuello hasta casi la barbilla. Su rostro, curtido por los años de sol y sombra, se descompuso al instante. Él había estado observando a Juan
con una mezcla de aburrimiento y desinterés hasta ese momento. Pero la vista de la llave, y más aún las iniciales grabadas, le heló la sangre. El objeto lo reconoció al instante, como si fuera una reliquia en un museo, un recuerdo de algo que pocos se atrevían a mencionar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el miedo, un miedo genuino y paralizante, se apoderó de sus facciones. El tatuaje de la calavera parecía casi temblar con su dueño. Él sabía el significado. Él sabía que esa llave, esas iniciales, eran un pasaporte directo al infierno si se les faltaba al respeto. Con manos temblorosas, el hombre mayor se agachó y recogió la minúscula llave, tratándola con la reverencia que se le daría a un objeto sagrado. Sus ojos se fijaron en las iniciales, confirmando su peor sospecha. Luego, con una urgencia que no le había visto a nadie de su calaña, se acercó a el chacal, inclinándose para susurrarle algo al oído. Sus palabras fueron un torrente rápido y apenas audible, pero el efecto en el chacal fue inmediato y devastador. La furia y la arrogancia que antes lo habían definido se transformaron en pánico puro, en un terror desatado que recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Su piel se puso pálida, sus ojos se agrandaron, y el rastro de duda que Juan había sembrado se convirtió en una certeza escalofriante. El chacal, el temido líder de ese grupo del CDS, el hombre que creía tener el control absoluto de la situación, se encontró de repente al borde de un precipicio insospechado. Las palabras susurradas por su hombre de confianza habían desvelado una verdad oculta, una revelación que cambió por completo la dinámica del poder en el taller. Las iniciales en la llave no eran de Juan, eran de hecho las iniciales, o el emblema de una figura de poder increíblemente influyente y temida. Alguien que operaba en las sombras, pero cuyo alcance superaba con creces al del cártel de Sinaloa. Un personaje intocable, cuyo nombre se susurraba con reverencia y pavor en los más altos estratos del mundo criminal y más allá. No era solo que el taller fuera de Juan, lo era, pero de una manera que lo convertía en un santuario, un punto de encuentro o incluso una fachada para este individuo todopoderoso. Juan el Cobre, el humilde mecánico, no era el verdadero dueño de la influencia aquí, sino más bien el guardián de un secreto, el cuidador de un lugar que pertenecía a alguien tan formidable que ni siquiera el propio CDS, con todo su poder y violencia, se atrevería a desafiar. El chacal se dio cuenta en ese instante de que no había irrumpido en un simple taller mecánico, sino que había pisoteado terreno sagrado, y la retribución de su error sería swift y brutal. La confusión en el rostro de sus hombres se convirtió en un pánico palpable, un miedo compartido al comprender la magnitud de su blasfemia. Se habían metido en un lío que superaba con creces su comprensión de la jerarquía delictiva, y el verdadero dueño de ese lugar no perdonaría fácilmente tal afrenta. El chacal, ajeno a la verdad que Juan comenzaba a masticar con amargura y determinación, continuaba su burla, una sonrisa engreída extendiéndose por su rostro mientras sus hombres mantenían al aprendiz inmovilizado. Pero la indiferencia de Juan, su mirada que no se doblegaba, empezaba a calar hondo. No había en sus ojos el miedo sumiso que el chacal esperaba, sino una extraña mezcla de desafío y una sabiduría ancestral, como la de un viejo roble que ha visto pasar innumerables tormentas. Esa mirada, sostenida sin parpadear en la suya, comenzó a inquietar al joven líder, a sembrar una semilla de duda, un diminuto grano de arena en la maquinaria de su arrogancia. Juan sabía que el tiempo se agotaba, que cada segundo era vital para el muchacho. No podía permitirse un error. Con una calma que desmentía la vorágine de emociones en su interior, Juan se irguió a su máxima altura, su figura modesta adquiriendo una autoridad inesperada. Sus ojos, ahora fijos en los de el chacal, no suplicaban, no pedían piedad, transmitían una advertencia, una verdad implícita que rebasaba la situación inmediata. «Están cometiendo un grave error», pronunció Juan, su voz baja pero clara,
resonando en el taller semidestruido con una extraña autoridad. No saben con quién se están metiendo. Estas palabras no eran una amenaza vacía, eran un eco de la revelación de El Tuerto, un atisbo de la red de poder y engaño, mucho más grande que los envolvía. La intensidad de su mirada y la firmeza de su tono desarmaron a El Chacal por un instante. Su sonrisa vaciló y una sombra de incertidumbre cruzó sus ojos. Era una reacción casi imperceptible, pero Juan la captó. La semilla de la duda había germinado. El Chacal, acostumbrado a infundir terror con su sola presencia, se encontró por primera vez en mucho tiempo con una resistencia que no era física, sino de espíritu, una que lo descolocaba. La calma imperturbable de Juan, su forma de mirarlo no como a un superior, sino como a un imprudente, comenzó a roer su confianza. Intentó disimularlo con una risa sarcástica, pero el sonido era forzado, hueco. Justo en ese momento crítico, cuando la tensión era casi insoportable, la fortuna o el destino intervinieron de una manera discreta, pero decisiva, con un movimiento casi imperceptible, quizás al llevarse la mano al bolsillo en un gesto nervioso, o simplemente por la incomodidad de la postura. Un pequeño objeto se deslizó del bolsillo de Juan y cayó al suelo de cemento con un leve tintineo. Era una llave de torque de precisión, de un tamaño inusual, pulcra y bien cuidada, a pesar de ser una herramienta de trabajo. En su mango de metal, con un grabado fino pero legible, brillaban unas iniciales. J.R. No eran las iniciales de Juan Ramírez, al menos no directamente, pero su pulcritud y el tipo de grabado sugerían algo más. Un hombre del Chacal, conocido como el Lobo, un tipo mayor y corpulento con un tatuaje tribal distintivo que se asomaba por debajo de la manga de su camiseta, estaba de pie cerca de Juan en ese momento. Con un instinto casi automático, o quizás por simple curiosidad en medio del caos, el lobo se agachó para recoger la herramienta que había caído. Sus dedos rozaron el metal frío y sus ojos se posaron en las iniciales grabadas. Fue como si un relámpago lo hubiera atravesado. El robusto rostro del lobo se descompuso al instante. Una mezcla de terror y comprensión se apoderó de sus facciones. El tatuaje tribal pareció tensarse. Él sabía, él comprendía el significado de aquellas iniciales, o al menos de lo que representaban. No eran solo unas letras grabadas, eran un código, un símbolo de autoridad que iba mucho más allá de lo que el Chacal o cualquiera de ellos podía imaginar. El color abandonó el rostro del lobo. Su cuerpo, antes rígido por la tensión, se relajó de repente, pero no por alivio, sino por un pánico gélido. Se acercó a el Chacal con pasos tambaleantes, la llave de torque apretada en su mano como si fuera una reliquia sagrada y peligrosa a la vez. El joven líder, aún distraído por la extraña calma de Juan, lo miró con impaciencia. ¿Qué quieres, estúpido? ¿No ves que estoy ocupado?, espetó. Pero el lobo, ignorando la reprimenda, se inclinó y le susurró algo al oído a el Chacal, sus palabras apenas audibles, entrecortadas por el miedo. Lo que dijo cambió por completo la atmósfera, una transformación que fue palpable para todos los presentes. La furia y la arrogancia que antes definían a el Chacal se esfumaron, reemplazadas por un pánico puro y visceral. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora se abrieron desmesuradamente, reflejando un terror que solo podía ser provocado por la mención de algo o alguien de poder inmenso e intocable. La información susurrada por el lobo fue como un rayo que desintegró toda la fachada de poder de El Chacal. Sus rodillas parecieron ceder un poco, y el rostro que antes irradiaba arrogancia se tornó pálido, casi verdoso. No solo era la identidad del verdadero dueño lo que lo había petrificado, sino la implicación de que habían invadido un territorio sagrado, profanado un lugar bajo la protección de una figura legendaria a la que ni el propio cártel se atrevería a desafiar abiertamente. El taller de Juan no era un simple punto de reunión, era un santuario, una zona neutral, o quizás
una fachada cuidadosamente mantenida para alguien cuyo poder se extendía mucho más allá de los límites de Culiacán, permeando capas de la sociedad donde incluso los capos más feroces temblaban. Las iniciales en la llave no eran un mero grabado, eran una advertencia, un sello inquebrantable. Juan no era solo un mecánico, era el guardián de un secreto, un hombre bajo la sombra de una autoridad inexpugnable. El chacal, en su juventud y afán de poder, había tropezado con algo que superaba con creces su comprensión y sus límites. Habían cometido un error que no se pagaría con la vida de un aprendiz, sino con algo mucho más grave. Algo que ponía en juego su propia existencia dentro de la compleja jerarquía del mundo criminal. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor, cargado de la inminente catástrofe que se cernía sobre ellos. Días después de aquella aterradora incursión, una calma tensa se había asentado sobre el taller de Juan, una especie de paz forzada que no lograba disipar del todo el hedor a miedo que aún parecía impregnar el aire. Las huellas del caos eran innegables. Maquinaria volteada, herramientas esparcidas y la desolación de lo que alguna vez fue un espacio ordenado y lleno de vida. Sin embargo, la rutina, esa poderosa ancla de la existencia, comenzó a reinstalarse lentamente. Los pocos empleados que no habían huido por el pánico regresaron, sus rostros marcados por la incertidumbre, pero sus manos dispuestas a reconstruir. Y entonces, de una manera tan misteriosa como la visita que los había aterrorizado, comenzaron a llegar las primeras señales de una ayuda inesperada. Una mañana, un camión de carga, con el logotipo borrado y los cristales tintados, se detuvo frente al taller. Dos hombres corpulentos, vestidos de civil, pero con una actitud que sugería autoridad, comenzaron a descargar paletas de materiales de construcción de la más alta calidad, láminas de acero reforzado, herramientas eléctricas nuevas y hasta piezas de repuesto para la maquinaria dañada. Todo de primera. No pidieron recibos, no exigieron firmas. Simplemente colocaron los materiales con una eficiencia fría y se marcharon sin pronunciar una sola palabra. Era un regalo anónimo, una compensación silenciosa, un mensaje tácito de que lo sucedido había sido gestionado. Juan observaba la escena desde la entrada de su taller, sus ojos inescrutables, su expresión inalterable. Sabía que no era caridad, sino una especie de reparación proveniente de las sombras, un reconocimiento de su estatus no declarado. Poco después, quizás 2 días más tarde, el aprendiz secuestrado, un joven llamado Miguel, apareció en la puerta del taller. Estaba pálido, más delgado, pero ileso. Su ropa, aunque algo arrugada, estaba limpia. En sus manos sostenía una bolsa de lona que, a juzgar por su peso y la forma abultada, no contenía precisamente ropa. Sus ojos se veían perdidos, como si hubiera visto cosas que su joven mente aún no podía procesar. Se acercó a Juan con pasos dubitativos. «¿Don Juan?», murmuró. «Me dejaron ir. Y me dieron esto». Abrió ligeramente la bolsa, revelando fajos de billetes, una suma que probablemente superaba lo que podría ganar en varios años de trabajo honrado. Sus siguientes palabras fueron un ruego, una súplica. «Por favor, don Juan, no pregunte, solo no pregunte». Juan asintió lentamente, sin una pizca de sorpresa en su rostro. Comprendía que algunas experiencias eran demasiado traumáticas para ser compartidas, y que algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser reveladas. Le dio unas palmaditas en el hombro a Miguel, una silenciosa bienvenida de vuelta, y una tácita promesa de discreción. El dinero, sin duda, era una medida disuasoria, una forma de asegurar el silencio del joven y quizá una disculpa por el inconveniente. La noticia de lo ocurrido se extendió por Culiacán como un reguero de pólvora, distorsionada y exagerada, pero con un núcleo de verdad innegable. Los periódicos locales, ávidos de historias sensacionalistas, intentaron entrevistar a Juan buscando un testimonio, una declaración
que pudiera arrojar luz sobre el misterioso incidente. Reporteros con cámaras y micrófonos se agolpaban a las afueras del taller, pero Juan, fiel a su naturaleza taciturna, se negó rotundamente a hablar. Su silencio, lejos de disuadir, solo alimentaba el misterio y aumentaba su leyenda. Se había convertido en una figura enigmática, el mecánico que había desafiado al cártel y había salido ileso, incluso recompensado. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el cambio de actitud de los miembros del CDS que transitaban por el barrio. Antes, sus vehículos blindados y sus hombres armados eran una presencia amenazante que inspiraba temor. Ahora, cuando pasaban frente al taller de Juan, la dinámica era completamente diferente. Sus camionetas reducían la velocidad, sorprendentemente. Los hombres de bajo rango, aquellos que antes miraban con arrogancia, bajaban la mirada, casi con reverencia, o con un miedo palpable que se reflejaba en sus ojos esquivos. No había más amenazas, no más exhibiciones ostentosas de poder. Simplemente un respeto profundo, una deferencia forzada, o un terror que les impedía levantar la vista. Era una clara señal de que el mensaje había sido recibido en todas las jerarquías. El nombre de Juan, o lo que él representaba, se había grabado en la memoria colectiva del submundo criminal, marcando el taller como un lugar prohibido, bajo la protección de una fuerza que excedía la propia del cártel. Desde aquel día, nadie volvió a molestar a Juan ni a su taller. El respeto tácito era una barrera más infranqueable que cualquier muro. Sin embargo, la identidad del verdadero protector, la figura detrás de las iniciales en la llave de Torque, nunca fue revelada explícitamente. Nadie en Culiacán, ni siquiera entre los más viejos y sabios, se atrevió a pronunciar su nombre o a especular demasiado en voz alta. Se había convertido en un tabú, un secreto compartido por el miedo y el respeto. El silencio era el guardián de esa verdad, y Juan, el mecánico, era su custodio. El narrador, con una voz grave y reflexiva, enfatizaría este punto, mirando directamente a la cámara. Hay verdades, amigos, que son demasiado grandes para ser dichas, demasiado peligrosas para ser susurradas. Algunas historias se escriben con el más elocuente de los silencios, y en México, en tierras donde el poder se disfraza y las leyendas nacen del miedo, a veces la mayor fuerza no reside en la violencia explícita, sino en la sombra, en la identidad velada de quien mueve los hilos desde lo más profundo del abismo. Juan el Cobre lo sabía, y ahora el cártel también lo sabía. La atmósfera se cargaba de misterio, dejando al espectador con la certeza de que había fuerzas en juego mucho más complejas y ancestrales de lo que la superficie revelaba. El taller de Juan, reconstruido y resplandeciente, se erigía ahora no solo como un negocio, sino como un monumento a un poder invisible e inquebrantable, un bastión de una autoridad oculta en el corazón de Culiacán. El taller de Juan, aunque marcado por la violencia reciente, lentamente recuperó su ritmo. Las sombras de la agresión se disiparon con el esfuerzo colectivo, no solo de los empleados leales que regresaron, sino también por el flujo constante de materiales de alta calidad, donados anónimamente, que transformaron la fachada y el interior del lugar. Cada pieza nueva, cada herramienta restaurada, cada pared repintada, era un recordatorio silencioso de la extraña e inexplicable protección de la que ahora gozaba. La leyenda del taller y de su dueño, Juan el Cobre Ramírez, creció. Su humildad, antes vista como una virtud simple, ahora se entrelazaba con una aura de invulnerabilidad, una sabiduría oculta que pocos comprendían pero todos respetaban. El Chacal y su grupo, como era de esperarse, desaparecieron del mapa. Los rumores, siempre presentes en Culiacán, sugerían que no se trataba de una huida, sino de una reubicación forzada, una medida impuesta por órdenes superiores. Nadie preguntaba, nadie quería saber el destino exacto de aquellos que habían osado perturbar la paz del taller. Su ausencia era una prueba más del poder sigiloso que se movía en las sombras, restaurando el equilibrio de una manera brutalmente eficiente.
La paz, aunque teñida de respeto y un temor latente, regresó al barrio. Los vehículos volvían a llenar las bahías de servicio. El tintineo de las herramientas resonaba con la familiaridad de antaño, y el aroma a aceite y gasolina volvía a impregnar el ambiente. Pero algo había cambiado para siempre. Juan se movía entre los motores y los clientes con su serenidad habitual, pero ahora, en las miradas de los demás, había un reconocimiento tácito, una deferencia que iba más allá del respeto al mero artesano. Los jóvenes del cártel que ocasionalmente pasaban por la calle, con sus camionetas oscuras y sus radios crepitantes, bajaban la mirada al cruzar frente al taller. Ya no había provocaciones, ni siquiera miradas desafiantes, solo un silencio respetuoso, casi reverencial, que hablaba volúmenes de la lección aprendida, de la línea invisible que no debía cruzarse. El taller de Juan ya no era solo un negocio, era un símbolo, un recordatorio de que, incluso en el caótico mundo del crimen organizado, existían jerarquías y poderes que desafiaban toda lógica y entendimiento convencional. La historia de Juan el Cobre se convirtió en una leyenda urbana, susurrada en las esquinas, contada con asombro en las cantinas. Hablaban del viejo mecánico que había enfrentado al cártel y había salido victorioso, no con balas, sino con una verdad silente que heló la sangre de sus agresores. La gente del pueblo, aunque ignorante de los detalles, entendía la esencia. Juan era intocable, su taller sagrado. Y así, la tranquilidad en apariencia frágil de Culiacán, la ciudad donde las leyendas nacen tan rápido como mueren, encontró en Juan una nueva y enigmática figura, un hombre que con su sencillez representaba el poder oculto y la verdadera naturaleza de la fuerza. Era una fuerza que no gritaba ni amenazaba, sino que se manifestaba a través de un reconocimiento tácito, de un respeto nacido del temor a lo desconocido, pero innegablemente poderoso. El narrador, con una voz que transmitía tanto admiración como una profunda reflexión, compartió su última meditación con la audiencia. En un mundo donde el poder suele manifestarse con estruendo y ostentación, la historia de Juan el Cobre nos enseña una lección invaluable. Nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre reside en las armas más grandes o en las voces más ruidosas. A veces, la mayor influencia se encuentra en los rincones más inesperados, en personas que aparentemente humildes guardan los secretos más grandes, las conexiones más profundas, los lazos más inquebrantables. Juan, con su taller de hojalatería y mecánica, se convirtió en guardián de una verdad que pocos conocían, un puente entre mundos que preferían no encontrarse. Su historia es un testamento a la idea de que los pilares más fuertes a menudo son invisibles, sostenidos por hilos de lealtad y respeto que trascienden las expectativas. Un final agridulce, sí, pero lleno de un misterio que perduraría, un recordatorio constante de que en Culiacán, como en la vida misma, las apariencias pueden ser engañosas y el verdadero poder se esconde en las sombras, manejando los hilos de destinos insospechados. La cámara se detuvo en una última toma del taller de Juan, restaurado y vibrante, un faro de resiliencia en un mar de incertidumbre. Si esta historia les ha cautivado, si han sentido la tensión, el misterio y el asombro de lo que el ser humano es capaz de ocultar y de enfrentar, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan las próximas leyendas que desenterraremos juntos, historias que, como la de Juan el Cobre, nos harán cuestionar lo que creemos saber y nos recordarán que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Y con esas palabras, la pantalla se oscureció, abriendo paso a la promesa de nuevas historias, nuevos misterios y nuevas revelaciones. La leyenda de Juan el Cobre permanecería, un eco silencioso en los callejones polvorientos de Culiacán.